Bueno, pues os presento un poco a los protagonistas del acto. El objetivo era fundamentalmente tener pues, un momento de encuentro, de compartir experiencias, de compartir y aprender de la trayectoria, sobre todo de la PA y de Stop Desahucios, que son las asociaciones que aquí en Cantabria pues, más recorrido han tenido en la lucha por que la gente pueda tener una vivienda, y contar un poco no solo lo que se ha hecho hasta ahora, sino ver también cómo podemos colaborar, cómo podemos avanzar, seguir luchando y intentar pues reforzar una lucha y un movimiento pues que por desgracia quizá ahora no tiene tanta fuerza o no moviliza a tantas personas como podía ser hace unos años, pero que el problema sigue existiendo para muchas personas de forma tan grave, incluso más que hace unos años, y que nosotros vemos totalmente necesario pues unirnos, compartir ideas y ser capaces de luchar unidos. De izquierda a derecha os presento, es Álvaro, es uno de los chicos que en el desahucio que hubo en julio del año pasado en Astillero ha sido denunciado. Hay dos personas que tienen denuncias más graves que van por lo penal, él ahora os contará, con amenaza de penas de cárcel, y hay otras 4 personas que han sido denunciadas y que ya les están llegando las notificaciones de las sanciones, las infracciones. Él lo explicará luego en más detalle. Gema es miembro de la PA y bueno, ahora ya va a contar ya toda la trayectoria y puede que si le da tiempo algo de su caso personal. Antonio de Stop Desahucios y Enrique, que creo que ahora mismo es un espíritu libre y viene a título personal, pero que lleva también muchos años y muchas vivencias personales con los problemas que genera la falta de vivienda. Os informo de que los micrófonos y esto no es porque se esté retransmitiendo para ninguna radio, sino que hay 2 compañeros que son tal vez algunos no lo conozcáis, pero es una página web que se llama El Pájaro Observador, suben podcast, programas de todo tipo, ellos también luego podrán explicarlo mejor que yo. Entonces van a grabar en principio lo que son las exposiciones de ellos 4, porque la idea es que luego haya mucho debate, preguntas, opiniones y demás, pero que por si a alguien le da apuro, le da más problema o le da más apuro que se le grabe o que luego eso se difunda por internet o por redes sociales, la parte de preguntas, por lo que me han dicho, y opiniones y demás, en principio eso no lo graban ni lo difundan, así que cada uno luego puede ser libre de explayarse y opinar lo que desee, ¿vale? Y sin más, pues no sé si habéis hablado entre vosotros del orden, y si no, pues el que primero se lance, pues que empiece. Álvaro, que dice que no le dejo hablar. Pues eso, voy empezando yo. Juntos lo paramos todos viene a partir de un caso de represión que se sufrió en un desahucio. Voy a empezar un poco contando lo que sucedió ese día. Fue el 13 de julio del año pasado en Astillero, que había un desahucio de una familia que estaba convocado por estos desahucios, si no me equivoco, para evitar que una familia con menores a cargo se quedara en la calle. Ya nada más llegar nos encontramos con un despliegue de la Guardia Civil muy grande. Ya se habían acercado desde Valladolid en torno a 20 guardias civiles que habían acordonado todo el edificio y vallado a la zona. Entrar a la zona, lo que sería el portal, y toda esa zona era imposible porque estaba todo el cordón policial. Incluso llevaban hasta metralletas y muchos furgones. Durante la mayor parte del tiempo estuvimos pacíficamente en la otra acera enfrente, y más o menos cuando empezó a haber un poco más de tensión fue con la llegada del cerrajero, que se creó un muro humano delante, pero sin llegar a agredir al cerrajero, simplemente el cerrajero no podía pasar porque había gente en medio, a lo que la Guardia Civil respondió dando porrazos y cargando contra la gente. Después de que algunos compañeros movieran las vallas, detuvieron a uno, y cuando la gente se fue a acercar a ayudar, ahí sí que respondieron aún más contundentemente, dando muchos más porrazos y cargando contra la gente. Al compañero este que le detuvieron le metieron dentro del portal, y dentro del portal la Guardia Civil le pegó y le insultó dentro, ya que estaba fuera de la vista de todo el mundo, y le tuvieron unos 20 minutos que ya después le dejaron salir, y nada más salir lo primero que se hizo fue al hospital para
ir al hospital para conseguir el parte médico. Tenía muchos golpes y varios porrazos de que le habían dado dentro del portal. Después, ese mismo día, hubo varias identificaciones y a todas las personas que identificaron ese día tienen una multa, sin importar un poco lo que hiciera cada uno o lo que dejara de hacer. Por ejemplo, aparte de la gente que le identificaron muchísimo antes de que pasara nada, cuando aún no había sucedido ni lo del cerrajero ni nada, cuando había nada más llegar allí a la zona le habían pedido identificarse y aún así tienen multa. A partir de este desahucio, son 2 personas las que están en la situación más grave y están en un juicio por lo penal. Principalmente les acusan de haber agredido a la Guardia Civil, también de causar alborotos, pero una de esas personas es la que metieron dentro del portal y le pegaron. Encima de que te pegan, después te denuncian. También por nuestra parte hay la denuncia hacia la Guardia Civil por haber usado la violencia de forma injustificada, ya que ese día los únicos que utilizaron la violencia fue ellos. Sobre todo la principal y con más fuerza es la al chaval que le metieron dentro del portal, que aun presentando un parte médico, que eso es oficial, no es que simplemente me haya pegado yo solo. Eso ha sido rápidamente, la jueza lo ha archivado, que al parecer nada más llegar las declaraciones tarda un día en archivarlo. Esto se va a recurrir, pero como estas cosas son largas, ahora está en ese proceso. Y después, dentro de la acusación que hay de la Guardia Civil, los propios vídeos de ese día demuestran que es mentira lo que declaran. Por ejemplo, declaran que el Guardia Civil que fue a detener al compañero para meterle dentro del portal, casi le pegan ahí una paliza entre todo el mundo. Y en el propio vídeo se ve como simplemente se le acerca algo a la gente, le empujan un poquito y ya está. Pero las declaraciones de la Guardia Civil son prácticamente de que fue un milagro que saliera vivo de ahí. También, por ejemplo, presentan de un casco roto y de todo cuando nunca se les pusieron y de una patada no puedes romper un casco de esos que están diseñados para recibir pedradas y ladrillazos. Ahora, por el momento, ahora solo sabemos un poco las acusaciones y el juicio está en un proceso de ir recopilando las pruebas y como tal aún no se sabe qué cargos les piden ni cuántos años, pero en principio las acusaciones que le piden son las acusaciones que tiene la Guardia Civil, pueden conllevar ir a la cárcel. Después, las partes de las multas, hay entre 4 o 5 personas que van a ser multadas, que está confirmado son 4 personas. Y en lo que suele coincidir, en plan, 3 son idénticas y viene a ser impedir a un funcionario público hacer su trabajo. Es bastante curioso que su trabajo sea echar a familias de su casa y que justo nos multen por eso. De eso, esas 3 multas se han recurrido porque la propia secretaria judicial, dentro de su acta, dice que nosotros no impedimos el desahucio, fue ella, porque había menores sin una alternativa. Eso vuelve a ser la propia secretaria, nos da la razón a nosotros diciendo que nosotros no impedimos entrar dentro del portal ni fuimos nosotros quien impidió el desahucio. Fue la propia secretaria judicial que dijo que este desahucio no se puede hacer porque es una familia con menores a cargo y sin una alternativa. Y después, a otro chaval, por ejemplo, es bastante curioso que le multan por negarse a identificarse, pero le están multando y para haberle multado tiene que haberse identificado. Y él mismo dice que sí que se identificó, y aunque para eso, como no hay ninguna prueba, lo más probable es que esa multa no se pueda hacer nada. Y después, la plataforma de Juntas lo paramos todo nace a partir de todo esto y viene a ser una forma de afrontar la represión de una forma colectiva y estar unidos. Está formado por gente de varios colectivos y organizaciones que estamos de acuerdo en que luchar por una vivienda digna es legítimo y allí nadie cometió nada por lo que merezca ser juzgado y por ahora estamos sacando diversas actividades para apoyar a las personas que están en el juicio y para recaudar fondos para poder pagar multas y los gastos judiciales que después conlleve el juicio. Allí hay unas papeletas que si eso después se venden a €1, si eso después la gente puede aportar algo, es un sorteo
que no me acuerdo qué se sorteaba, pero entre música, una bicicleta... El casco del... Ya que está roto, que le den. Alguna porra también. Y también hay un número de cuenta donde se pueden hacer aportaciones. Y creo que por mí ya estaría. Vale. Pues... Ahora yo que no me dejas hablar. Ah, bueno, voy a hablar yo, que soy una chica. Lo que ha contado Álvaro es la problemática con un desahucio desde fuera. Todo lo que puede originar un desahucio de las personas que van a parar el desahucio y en todos los líos en que se puede meter. Entonces hay que pensar lo de fuera y lo de dentro. Lo que sienten los afectados cuando tienen un desahucio y cuando van a llegar el día del desahucio y están en su casa esperando a la comitiva judicial y esperando a la policía. Entonces yo el día 25 tenía que haber sido mi desahucio. No pensaba que podía venir aquí hoy tan felizmente, os lo digo. Es un día muy bonito para empezar a echar a andar esta organización que me parece súper bonita. Y entonces, bueno, desde mi parte quiero daros las gracias a todos los colectivos, que sé que cuando habéis ido a los desahucios dais el 100%, e incluso mirad lo que puede pasar, porque la verdad es que hacéis una labor maravillosa ayudando a las familias. Yo hablo por mí, me he sentido muy arropada por toda la gente. Sabía que ese día, si venía el desahucio, os iba a estar esperando y vais a estar a responder todo el mundo. Entonces os necesitamos, yo hablo como afectada, os necesitamos que estéis ahí, y creo que es muy bonito que pongamos esto en marcha, porque va a haber mucho problema, hay mucho problema de la vivienda y lo que es el gobierno, los gobiernos, los bancos no van a hacer mucho por arreglar este problema, y creo que vamos a ser nosotros con nuestra presión los que vamos a salir adelante. Entonces yo pertenezco a la plataforma de afectados por la hipoteca, que nació para por eso, para presionar a la sociedad, a los bancos y a los gobiernos. Hablo de la plataforma, pero quiero que estos desahucios no quede al margen, porque es que somos el uno para el otro. Creo que se empezó junto. Gracias. Empezó junto. Sí. Se separaron, pero la separación era simplemente porque unos querían llevarlo de una manera lógicamente y otros de otra, pero nos hemos dado cuenta en el camino que tenemos que estar juntos. Exacto. Pero muy juntos, porque nos necesitamos. Y entonces, pues hablar de la plataforma sin estos desahucios, pues bueno, yo creo que deberíamos estar allí unidos. Pero bueno, por decir, la plataforma nació en el 2012, y hemos tenido un largo recorrido, pero ha sido muy, muy intenso y muy fructuoso, porque la verdad es que vino de haber unos desahucios muy duros. O sea, tener en cuenta que al 100% de las personas que de la otra crisis le quitaron las casas, las viviendas, tener en cuenta que les ha pasado como a mí, que les ha quitado las casas con todas las cláusulas abusivas que podían tener, y no lo podían hacer, y los bancos quitaron las viviendas a la gente, desahuciaron a la gente, les echaron, vamos, sin contemplaciones, con un gobierno, con los gobiernos sucesivos mirando para otro lado, con los bancos haciendo lo que les daba la gana. Entonces, cuando hablan de que están cediendo a la Sareb
o Liberbank o la Caixa está cediendo viviendas. Si os ponéis a pensar un poquitín, esas viviendas son de viviendas de desahuciados que les quitaron las viviendas con cláusulas abusivas que no se las tenían que haber quitado. O sea, es que es muy duro decir, esta vivienda que te van a ceder a ti, que te van a desahuciar, pero el gobierno te va a ceder a ti una vivienda, es la vivienda que antes se la quitaron a esa persona que no se la tenía que haber quitado. Y entonces eso es muy duro y y eso es así, es así de real. Entonces, lo que tenemos nosotros desde la plataforma, lo que queremos es que haya una buena ley de vivienda, pero que se haga real lo que es una vivienda social, que se haga realidad y que sepan la gente lo que es una vivienda social, los organismos, los gobiernos, o sea, no una vivienda social que pagues 500 euros, no, que sepan que hay unas personas que cobran una renta básica y que tendrán que pagar por sus ingresos y unos sueldos precarios que son 900 o 1000 euros que tendrán que pagar otros precios. Entonces, aquí es vivienda social, 500 euros. ¿Quién puede pagar 500 euros? ¿Quién puede pagar 400 euros? Nadie. A mí el otro día me estaban acosando en el banco y diciéndome que me daban un alquiler social 400 euros. ¿Eso es un alquiler social? ¿Eso es un alquiler social? Eso es un alquiler social. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tenemos que luchar por esa ley de vivienda, que creo que va a ser una mierda, la que van a sacar, porque no quieren ni molestar a los gobiernos, ni por favor molestar al banco. O sea, por favor, o sea, lo último que tenemos que hacer es molestar al banco. Entonces, creo que es una buena idea que nos juntemos todos, que estemos todos unidos, que colaboremos, que nos organicemos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, apoyándonos, porque el futuro no es muy bueno. O sea, lo que ha venido antes está malo, pues que nadie se acuerda de la crisis del 2008. Pero cuando empiece a salir todo esto de la crisis COVID, que va a salir toda la gente que se va a ir al paro y toda la gente que no va a poder trabajar y luego toda la gente que va a perder sus casas, tenemos que afrontar ese problema tan grande que nos va a venir. Entonces, bueno, pues yo desde mi punto de vista estoy encantada de estar aquí y que salga algo bonito y algo bueno. Es lo que tengo que decir. Y bueno, voy a dejar hablar a mi amigo Antonio. Si te queda algo. No, el tema es colaborar lo que tú has dicho. El tema, como ella bien dice, nos van a venir muchos desahucios, por desgracia. Así que se acabe el tema del COVID. Pero eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando se termine la moratoria. También. Estamos hablando de que puede haber 250.000 familias en España que las echen de su casa a la calle y vayan a propiedad de los bancos o fondos buitres. ¿Vale? A ver cómo paramos eso. Eso hay que pararlo. Hay que concienciar al gobierno de Cantabria y al gobierno nacional. Para ello necesitamos que gane quien tiene que ganar, porque si no, no hay política por parte de ningún otro partido que quiera ayudar a parar el tema de la vivienda. No meten dinero y lo único que se hace es parar. Para pararlo es metiendo dinero en viviendas sociales, cosas que no están haciendo ninguno. El gobierno de Cantabria lleva, ¿cuántos años lleva estudiando con el estudio? Ahí, 1 año, 2 años, lleva como 6 años. Nos plantean reuniones aquí, ya las últimas decían, pero vamos a ver, los borradores les queremos antes. Los borradores nos encontramos en la reunión, que nos entregan
No, sí, lo podéis mandar para que se hagan correcciones y tal. No. Yo quiero sentarme contigo ahí a discutir lo que queremos y lo que hay que meter ahí. Y que salga ya algo decente. No suposiciones, no. Vamos a hablar con la gente que tiene viviendas, a darles un dinero o unas exenciones fiscales para que también es una solución, pero la veo menos posible. Veo más posible. Los bancos no lleven dinero, atacar a los bancos. Que paguen con las viviendas que tienen. Bien del Sareb, bien de lo que sea. Viviendas que ya están construidas. Edificios completamente construidos. Aquí, en Cantabria. Y para entrar a vivir, ya les hay. Muchas viviendas, y en montaña. ¿Vale? O sea, están cerrados. Hay 100 y pico, 200 y pico, 300 viviendas. Con eso quitamos un poquitín el tema. Pero, claro, hace falta dinero. Hay que invertir. Ahí es donde hay que meter el dinero. Pero no lo metemos. Y ese es lo que tenemos que concienciar. Y eso es lo que creo que es en lo que irán nuestras luchas a conseguir, tanto de la plataforma con nosotros, a conseguir eso, ¿vale? Porque a mí me da igual que el tema sea un desahucio de ejecución hipotecaria, que un desahucio, vamos a hacer, por falta de pago, o de un desahucio por ocupación. El tema es que esa gente no tiene dónde vivir. ¿Dónde les metemos? En la calle. ¿Dónde? Lo mejor que pueden hacer, viviendas de bancos, a por ellas. Y está, y ocuparlas. Y sacar una ley que cobre. De ahí, si de otra manera los bancos no lo van a pagar. Claro, ¿qué pasa? Que el señor banco, los partidos deben muchos favores a los señores bancos y mucho dinero que se ha perdido es entregado a fondo perdido. Ese es el problema que tenemos y es ese. ¿Me entiendes? Y eso es en lo que tenemos que estar todos unidos. Y yo pienso que, gracias también a vosotros, por toda la ayuda que nos brindáis, el apoyo que habéis empezado fuerte, que sí, y veo que es mucha juventud, que es lo que se necesita, que la conciencia, veo que tenéis una conciencia para la lucha buena. Y bueno, yo por mi parte ya os he dicho, como me ha dicho cada plataforma, y es lo que tenemos que hacer, lucha contra eso, bien con protestas, bien con lo que tengamos en nuestras manos, pero no podemos desfallecer. En el momento que desfallezcamos, todos desaparecemos y no nos dejarnos pisar, eso desde luego. Yo quiero un apunte, solamente quiero hacer, porque ha dicho Antonio que hasta él habla de política, entonces yo quiero dejar claro que no es que sea mejor ni peor, pero quiero dejar claro que en la PA es apartidista, o sea, eso sí. Quiero decir, ¿sabes? O sea, tengo que decirlo porque siempre lo decimos en nuestras asambleas. Nosotros cada uno tenemos nuestras ideas y sabemos tal, pero somos apartidistas y os lo tenemos que decir, porque nosotros, claro, tenemos que hacer y decir eso. Entonces lo que quería decir, dejarlo dicho bien claro, que somos apartidistas, ¿vale? Cada uno ya luego con sus ideas puede hacerlo, que sabemos perfectamente algunas veces que sabemos quién nos ayuda, pero ante todo somos apartidistas y hablamos con casi todo el mundo. No, escuchar hay que escuchar a todo el mundo. Escuchamos a casi todo el mundo. A casi todo el mundo, sí, porque hay otros que, bueno, ¿sabes? Entonces quería dejar que escucharles hay que escucharles. Sí. ¿Vale? Y es necesario hablar con todo el mundo y bueno, es lo que quería hacer. Ya, hijo, ya. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y por intentar arreglar el problema de la vivienda, que no es nada sencillo. A la gente esta joven que empezó a sentir la problemática en el astillero, yo también estuve allí. Anteriormente a ese desahucio estuvimos
en el mismo sitio Sí. e impedimos que en aquella época, en la primera intentona, creo que la Guardia Civil ni logró acercarse al portal, No. ¿no? Aquí No. La primera y la segunda. Y una chica y un chico que vinieron. y por eso el día que fuisteis vosotros os tocó pringar porque estábamos mosqueados. O sea, la Guardia Civil está mosqueada porque claro, cuando no pueden por las buenas, pues es por las malas. Y es lo que tiene el poder. Si se puede ir a declarar en ese juicio, pues contar conmigo porque yo estaba allí y sé lo que pasa. Lo que pasa es que por experiencia, pues tengo muchos palos dados y sé que lo de atentar contra la autoridad y lo de... O sea, sé que un guardia te pega y se hace un esguince en la muñeca y le has dado tú por la nariz. Y es así. Y sigue siendo así. Entonces, pues bueno, hay que intentar luchar contra eso, pero no es fácil. No es fácil, lo dice uno que tiene las piernas crujidas y que yo he ganado en los años 90, gané a dos policías nacionales de Madrid, me dieron tal paliza que les condenó la Audiencia Nacional de Madrid. Le tenía que haber condenado a torturas, a 6 años, pero no, solo les condenó a una multa, pero yo le gané sin testigos. Imaginaros la paliza que me tuvieron que dar. Y el parte de lesiones que tuve que presentar para que la juez le dijera, no, este tío no se ha dado contra el coche. Habéis crujido, ¿no? Pero bueno, sé que no es fácil, o sea, sé que es algo muy complicado e incluso a mí me ayudó en aquella época la Asociación contra la Tortura, que lo llevaba Paca Sanquillo y Indica Zubeta, que era un abogado de los etarras. Y bueno, fue una pelea, pero también me curtió, ¿sabes? O sea, que lo que os está pasando ahora os curtirá de cara a vuestra vida. En cuanto al tema de la vivienda, pues yo venía a hablar de las ejecuciones hipotecarias. Las ejecuciones hipotecarias se han producido en este país, como ha dicho ella, a raíz de la primera crisis que hubo. Anteriormente, cuando la bonanza, los felices años 2005-2010, pues ibas al banco y te costaba una casa 100.000 euros y te decían, y no quieres 120.000 porque así te compras un coche también, y daba igual, o sea, no, yo creo que estaba ya programado lo que iban a hacer, ¿sabes? No sé, no creo que la crisis viniera así como por arte de magia, ¿sabes? Sino que era algo que tenían controlado. Pero bueno, que mi caso ha sido, bueno, he tenido suerte en el sentido de que estamos a 2021 y sigo en la misma casa y llevo sin pagar la hipoteca desde el año 2012. Entonces yo, la ejecución hipotecaria tiene fecha, es 748/2015, pero porque el banco desde el 2012 al 2015 ni siquiera se preocupó. O sea, el banco debía de... como al banco luego le debieron de indemnizar por cuando rescató tú y todos nosotros le rescatamos, pues para él era un apunte más, o sea, una hipoteca más o menos. En el año 2012 la verdad es que al tercer impago de hipoteca ya te decían, te vamos a echar a la calle, y el cuarto mes lo más fácil es que te echaran a la calle. Pero bueno, ya os digo que mi caso es extraño porque el banco no se preocupó y hasta el 2015 hasta que no se cumplió, o sea, hasta que no llegó a la hipoteca hasta el tope que nos habían dejado, pues ni se preocuparon. Entonces, bueno, desde el 2012 ya estuvimos en contacto con la PA, entonces cuando nos reuníamos en María Cristina, y luego ya en el 2019, que he tenido el problema serio ya de lanzamiento, que tengo aquí ahora, con Antonio y con Roberto, que estaban en estos desahucios. Y nada, también os quiero comentar que lo paradójico de mi caso es que la ley que me ha permitido y que me permite ahora vivir en mi casa es la ley 1/2013 que creo que la puso el PP. O sea, luego se ha ido renovando, pero
Se conoce que fue cuando le vino la avalancha de ejecuciones hipotecarias y dijo: no podemos poner a 200.000 personas en la calle, vamos a hacer una ley que por lo menos para los que tengan una serie de causas que se llama vulnerabilidad, pues puedan seguir estando en su casa. O sea que por una serie de circunstancias, pues yo sigo viviendo en la casa gracias a esa ley. Hay que decir, esa ley no la hizo el PP, digo el PSOE, ni Podemos, que ni siquiera existía. Entonces, pues, pero es la ley que a día de hoy a mí me permite, con una ejecución hipotecaria, estar aún viviendo en la casa de la que estoy ejecutado. Eso me lleva a decir que debería de haber una ley pues que protegiera a todo el mundo que no tiene casa. O sea, para mí el artículo 47 de la Constitución es algo que es una ley, pero como se lo saltan por el foro de los cojones, se lo pasan por el foro de los cojones, o sea que les da igual, pues, y que todo el mundo que no tiene una casa debería tener una casa. Voy a leer algo que es pues lo que a muchas personas les jode la vida. De pronto te llega un papel que dice: diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia. Esta es la del juzgado de primera instancia número 8 y se llama Milagros. Se dice: en Santander, 26 de noviembre de 2020. Señala la fecha para proceder al lanzamiento por el próximo día 5 de marzo de 2021. A las 9 horas en Vista Alegre 37 bajo. Debe acepto la diligencia de lanzamiento del ejecutado y de cualquier persona que con ella comparta su utilización y entrega de la posesión al ejecutante y adjudicatario. Esta resolución servirá de mandamiento en forma autorizando expresamente a la Comisión Judicial para acceder a la finca o lugar cerrado, descerrajar la puerta si es preciso o recabar el auxilio de la fuerza pública. Conforme a la modificación introducida por la ley tal de junio en relación con la ocupación ilegal de viviendas, es un artículo de aplicación general a todos cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, será traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social, pues si procediera a su actuación siempre que se hubiera otorgado el consentimiento de los interesados. Bueno, esto es cuando, lo que decía ella, esto cuando hay que pasarlo, o sea, el que no ha vivido una hojita de estas, el que no sabe lo que es pasar por un desahucio, es algo que se ahorra porque es bastante jodido. De hecho, aunque os he dicho que la ley esa que hizo el PP es la que me ha permitido vivir en mi casa, posiblemente quien me ha permitido vivir en mi casa ha sido la mujer que se tiró en Baracaldo desde el 5º piso en el 2012 porque le llevó una hoja de muerta. Es muy triste tener que acordarme de todas las personas que por culpa de hojas como estas se han quitado la vida, porque se han sentido inútiles o fracasados en la vida, cuando lo único que han hecho ha sido no poder pagar una cosa porque las circunstancias de su vida han cambiado. Entonces, pues nada, es duro enfrentarte a un desahucio, pero bueno, en algunos casos pues la lucha hace que sigas teniendo el derecho al que deberíamos de tener derecho todos. Nada, en mi caso pues creo que mientras la ley dure, que hasta mayo de 2024, lo curioso es que no pago a nadie y no me pueden echar. Pero bueno, pues la ley ahora está de mi parte, ¿no? Pero que para eso pues ha tenido que morir gente, ha tenido que pagar gente muy mala, mucha gente, como dice, ya le ha quitado la casa, y algunos hemos tenido suerte y vivimos en la casa que empezamos a pagar la hipoteca y luego la dejamos. Las leyes tienen que cambiar, las leyes tienen que ser, bueno, no cambiar, sino que ya la ley, sino ser leyes. O sea, llega la Constitución al artículo 47 y que cada uno pague según lo que pueda pagar, porque los alquileres sociales de 600 euros
no son alquileres sociales. O sea, si tú ganas 400 no puedes pagar 300. Entonces tarde o temprano te van a tener que desahuciar. Nada más. Yo quería hacer un inciso, era en el tema de que, para que veríais el poder que tenían antiguamente, antes de que existiríamos o cuando empezábamos. Yo tengo y sé de casos que se les ha quitado la vivienda por 3.000 euros, ¿vale? Viviendas que valen 60.000, 70.000. Es decir, les has dado un crédito y no han podido pagar 3.000. Te están pidiendo que le aplaces esos 3.000 o que le digas cómo te les puede ir pagando, y tienen los santos bemoles de quitarles la vivienda y no dar ninguna opción. No había opción. Iban a por ti y te decían, mañana márchate de casa. Y ha habido mucha gente que ha hecho eso. Se lo decía el del banco y era Dios. Cogían y se marchaban. Hasta que no hemos aparecido la plataforma La Paz, los desahucios, otros colectivos, que hemos ido a base de lucha consiguiendo que todo se vaya retrasando, poniéndoles zancadillas, sobre todo La Paz, que es la que empezó al principio, llevando hasta Europa las demandas, y en Europa se han ido ganando y dando tapalos a los bancos y echando todo lo que habían hecho, pues las cláusulas abusivas, lo otro. Nos han estado estafando por todos los lados. Entonces, necesitamos lucha. Mira, al hilo de lo que dice Antonio, yo tengo aquí el registro de la propiedad del nuevo propietario de mi vivienda. Bueno, mi vivienda no, porque es su vivienda, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, cuando le concedieron la hipoteca a mi mujer en el 2007, que la compró con su hija y con su hermana, que luego se fueron, y por eso ella dejó de pagarla, esa hipoteca era de 125.000 euros. Pagó 7 años, luego dejó de pagar, y lo que os he dicho, hasta el 2015 que volvió, que los intereses no volvieron a subir hasta el total de la hipoteca, queda de 125.000 euros, no empezó la ejecución hipotecaria. Pero después de adjudicarse la vivienda al banco, que es la Kutxabank, en febrero del 2019 la vendieron ellos, la Kutxa, el banco la vendió, junto con otro paquete de viviendas que tenía, a una sociedad que se llama Mapota Servicios y Gestiones. Y la vivienda, Mapota Servicios y Gestiones, es verdad, se llama así, ¿no? Es que no sé poner nombres decentes siquiera. Pues según el registro de la propiedad número 4 de Santander, esta vivienda, que se había adjudicado por 125.000 euros, se la vendieron por 30 y... A ver... El precio de 38.062 euros, con 16 céntimos. O sea, el fondo buitre, porque esto es un fondo buitre, compró una vivienda que se le había adjudicado al banco por 125.000 euros en 38.000. Entonces es lo que dice, para que veáis el negocio y el trapicheo que han hecho entre los bancos, los fondos buitres y la madre que los parió, con el dinero de todos nosotros, porque cuando hemos pagado los rescates a los bancos, que no lo han vuelto a pagar ellos, pues así. Entonces ellos han cobrado primero por la hipoteca, luego los años que han cobrado de hipoteca, luego se han quedado con la vivienda y luego han vendido como les han salido las pelotas. Y bueno, y si ha habido saldos negativos o asuntos contables, pues se los han aplicado como les ha dado la gana. Por lo que el negocio debió ser redondo para algunas personas o para algunos estamentos. Y, la gente, y hay mucha gente, por lo menos en Madrid había, que no son ni siquiera españoles, gente que se ha tenido que volver a Sudamérica, Ecuador, hay un mogollón de gente que pagó a lo mejor 3, 4, 7 años de hipoteca y al final se tuvo que ir a su país y se quedaron con el dinero del piso y del todo. Y bueno, y luego para venderlo como yo que sé, o las viviendas de protección oficial de Madrid, que se las han vendido a un fondo nuestro. Pues el picheo que ha habido con la vivienda ha sido la hostia. En fin, pero vamos, que ahí está apuntado, de 125.000 a 38.000. Yo os quiero un poquito, al hilo de lo que ha hablado,
cómo puede terminar su proceso, que te lo han parado por el informe. Sí. Y luego os voy a hablar un poco del mío brevemente, del mío, porque es lo mismo, es una ejecución hipotecaria. Cuando dejas de pagar, no puedes pagar todo el recibo, pues vas al banco y te dicen que pagues lo que puedas, que no pasa nada, que pagues lo que puedas. Entonces imaginaros que tenéis que pagar un recibo de 500 euros y nada más que podéis pagar 200, entonces metes 200 euros o luego metes 50, luego te lo quitas de comer y pagas al banco y resulta que te das cuenta de que no sirve para nada, para nada. Entonces no sirve para nada y te demandan. Por ejemplo, en mi caso personal, que llevo muchísimos años dando por culo a Liberbank. Bueno, pues resulta que encima tuve una mala abogada que lo hizo mal, pero bueno, vamos a ir al caso. Entonces, lo que pasó es que de oficio tenía que haberse parado ese proceso hipotecario, esa ejecución hipotecaria, por las cláusulas abusivas del vencimiento anticipado, que quiere decir que si yo debo 3.000 euros, como decía Antonio, no me pueden pedir toda la deuda que yo he pedido para pagar mi casa, no me pueden pedir toda la deuda y como no la puedo pagar, me quitan la vivienda. O sea, te la pueden quitar por 3.000, por 6.000 o por 12.000, lo que sea en el momento que te demanden. ¿Qué es lo que han hecho? Han quitado las viviendas pidiéndote todo lo que debías por unas letras que tú has dejado de pagar, que encima, como tú has pagado diferentes cantidades, eso se ha ido, eso no vale. Has dejado, a lo mejor no debías 16.000 euros, pero en realidad tú has pagado 8.000 que se han ido por ahí, que no sabemos dónde están. En mi caso, la jueza de oficio no quiso, para hacer una paralización de esa ejecución hipotecaria por cláusulas de vencimiento anticipado, y en el 2018 tuve un desahucio que se paralizó gracias a todos los colectivos de la plataforma de la paz, de los desahucios, de todos los chicos colectivos, de todos, vinieron todo el mundo a mi casa, que no pudo entrar la comisión judicial y se marchó. Entonces se paralizó, pero el banco no quiso, ni me llamó, ni quiso negociar, nada. Tuve un abogado que demandamos al banco por esas cláusulas abusivas después de que mi casa ya no me perteneciese, que mi casa pertenecía ya a un fondo buitre, porque se lo quedó Liberbank, pero se lo vendió a Bellos y Ponga. Entonces mi casa es de Bellos y Ponga. Les demandamos por lo que la cláusula de vencimiento anticipado y la ganamos. Tenemos una sentencia ganada por las cláusulas abusivas del vencimiento anticipado. Pero la jueza no quiso tramitar esa sentencia que habíamos ganado, y lo que hicieron deprisa y corriendo fue que, como no se había trasladado al juzgado todavía esa sentencia del que tenía yo la ejecución hipotecaria, pues deprisa y corriendo el banco pidió el lanzamiento para el 25 de marzo de 2021. O sea, entonces, lo único que podía paralizar era el informe de vulnerabilidad, porque no quiso ver nada. O sea, le hicieron un recurso diciendo que tenía que mirar esa sentencia, que había una sentencia que se había ganado y que tenía que mirarlo. Y ella, con un recurso que se le hizo, que venía de 18 a 20 páginas, en una línea dijo no, y siguió con el desahucio. Entonces, lo único que podía paralizar y que se quedó abierto era por el informe de vulnerabilidad, que pidieron al ayuntamiento, y efectivamente el informe de vulnerabilidad lo tuvo encima de la mesa con todo lo que pidió, más luego le hicieron un recurso de reposición para ver que tenía que mirar eso. Entonces nos estuvo 16 días con ese informe encima de la mesa, sin contestarnos, que venía el día del desahucio y no decía nada. O sea, no decía nada. O sea, es que ha sido horrible. O sea, no sabéis lo que es
Es una sensación que es que el suicidio es lo primero que se te viene a la cabeza. O sea, es que lo tienes todo perdido. Me voy a tirar por la ventana. Porque no puedes respirar. Porque esa señora o ese señor no respondía. Y un día, y otro día, y 2 días, y 12 días. Y el viernes anterior se fue al juzgado. Fuimos al juzgado con unos compañeros de la plataforma y nos dejaron entrar. Y se llamó al juzgado diciendo que si sabían algo. Y dijo que lo tenía encima de la mesa y que antes del 25 iba a contestar. Pero me llamó la secretaria de vivienda. Luego me llamó la secretaria de vivienda, que también había llamado al juzgado, que se habían ido el miércoles de puente. O sea, lo tenían encima de la mesa y no habían firmado nada. Entonces, a todo esto, desde 4 días o 5 días antes del desahucio, mi compañera María, que estuvo en todo momento conmigo, no hacía nada más que de la mañana a la noche acosarnos el banco. Acosarnos. Que teníamos que firmar un alquiler. Nos pedían ahora 400 y después 350 y luego nos llamaban 375 y luego nos llamaban de otro lado 300 y luego todo eso así al abogado, a mi teléfono, al teléfono de mi marido, al teléfono de casa. O sea, lo único, o sea, estaba como si dijéramos el gobierno hablando con Liberban arriba y los que estaban los intermediarios, que son un bufete de abogados, llamando desde varios puntos de España a que firmase la cesión de mi vivienda, que firmase que firmase un alquiler, que lo firmase, que lo tenía que firmar. Entonces, esa sensación de lo único que quiero es morir, es tan duro, es muy duro. Entonces, yo no he estado sola, yo he estado con gente, he estado acompañada, pero el estar solos, imaginaros a las familias que están solas, que se van de sus casas solas, porque no tienen quien les ayude, porque no tienen a los colectivos, ni gente detrás, ni tienen a nadie, y que se van de sus casas. Si yo me voy de mi casa, me voy con toda la deuda. O sea, por eso hay que luchar juntos, porque es muy duro el estar solo en estas circunstancias, es muy duro. Entonces, esto que están haciendo esta gente, hay que acompañarles, hay que estar con ellos y bueno, yo les doy las gracias, porque es que no nos va a salvar nadie nada más que nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, no esperemos nada de nadie, ni del gobierno, ni de los gobiernos, ni de nada. Ellos se van a tapar. Entonces somos nosotros, con nuestra presión, con nuestro estar, con nuestras ideas de lo que queremos hacer, porque luchamos por la vivienda, porque todo el mundo tenga una vivienda, porque además es que el artículo 47 dice que tenemos derecho a una vivienda, pero es mentira. O sea, entonces todo el mundo tenemos derecho a una vivienda y debemos de luchar con uñas y con dientes, presionando y haciéndonos sentir y haciéndonos notar en la calle y haciéndonos notar que estamos aquí para luchar por la gente y por los afectados, porque si tú no tienes un sitio donde vivir, no tienes nada. Tú tienes que tener tu espacio, tu vida tiene que estar en un sitio canalizado con tu familia o con lo que tú quieras. Y claro, o sea, la salida no puede ser que te pegues un tiro o que te tires por la ventana, porque no haya una salida. Debemos encontrar salidas y lo haremos si estamos juntos. Es muy importante. Y entonces yo, que sé, como mucha gente, y yo os puedo dar yo os puedo dar lo que he vivido. A mí me ha salido de puñetera madre, pero porque he estado acompañada, porque tienes la fortaleza, pero porque estás acompañada de gente que sabes que están ahí
contigo y no te van a pedir nada a cambio. Pero pensar en el 99% de la gente que está sola, que están malviviendo, con la salud mental que no tiene, es tan fatal, que no tienen, están en una precariedad total porque cada día estás en un bucle. Entonces es muy duro el estar así, de esa manera. Y si hay gente que lucha por ello y que se viene a los colectivos, que somos igual las cabezas más visibles de todo esto, es decir, conseguimos aunarnos y reunirnos y avanzar juntos, pues es lo mejor, porque es lo que nos vamos a salvar, porque si no, aquí cada uno se va a salvar quien, ¿sabes? Salve sin quien pueda. Entonces, mientras no me pase a mí, y entonces esto le puede pasar a cualquiera. Pensar que os puede pasar a cualquiera, a todo el mundo les puede pasar, a un tío, a un hijo, a un padre, a un abuelo, a un amigo, o sea, en cualquier circunstancia, y sin no mirar el COVID, lo que ha hecho. El COVID ha puesto a las cosas en su sitio, ha puesto a gente que les va a poner en el disparadero. Y esa es la realidad social de un país que dicen que es democrático y dicen que es del primer mundo. Y no cuida a su gente, no les da viviendas, no les tiene en cuenta, o sea, y estorbamos. Nosotros estorbamos. De hecho, ya ni se habla de la falta de vivienda ni de los desahucios. O sea, ha habido un desahucio, el mío, el del otro día, iba a haber un desahucio y no lo recogía nadie. No les importamos. A los medios de comunicación no les importamos. Solo ven a los ocupas. Solamente ven a los ocupas. Entonces, pero no les importamos. O sea, lo que les importa es el espectáculo. Si en mi casa ese día se hace el desahucio, claro, viene Telecinco incluso, y La Sexta, y todos. Y, oh, qué guay. Mira, que se van a pegar, y mira la policía que va a pegar. Eso es lo que vale, el espectáculo. Pero ya no les importamos. Entonces, como no les importamos, nosotros tenemos que hacernos valer. Tenemos que hacernos valer. Y vamos a luchar juntos porque este país tenga una puñetera buena ley de vivienda para que la gente pueda tirar para adelante y podamos tener un futuro. Y bueno, ya no... Yo señalaría en plan Ya no la más. importancia de los colectivos de la vivienda por el hecho de, primero, el apoyo moral. También con el tema de la represión lo que buscan es pues meter el miedo a las familias y al final Que no vaya. que lo que haga la familia es dejarlo voluntariamente. Efectivamente. Y con toda la cosa que por ejemplo ha comentado, que seguramente que es prácticamente lo que hacen a todo el mundo, al final lo que se consigue es que la familia, al final por toda la presión y todo el miedo, pues acabe dejando la casa de forma... Efectivamente, hijo. Pues los desahucios silenciosos que Efectivamente. se llama, al final. Eso es lo que buscan, así no salen las noticias y parece que no hay ningún desahucio. Y en las estadísticas no hay el desahucio silencioso, en las estadísticas no sale porque tú has cedido tu vivienda. Y eso que estamos pues, durante el año pasado con todo el estado de alarma y todo eso ha habido como 29.000 desahucios en toda España. Y también a nivel legal, porque a nivel legal el 99% de la gente presenta el recurso no sé qué, presentar no sé qué, hay 1000 casos y a nivel legal para una persona no tienes ni idea ni por dónde empezar ni por dónde cogerlo. Es muy importante, por eso los colectivos tienen la importancia de a la hora de asesorar y saber qué hacer, porque como ha contado, por ejemplo, en el caso, pues los bancos aprovechan todas las tretas y todos los resquicios legales para metértelo por ahí y quitarte la casa y quedarse con ella y plantarte cláusulas abusivas. Aparte de que las leyes pues están legisladas más a su favor que al nuestro, cuando pueden saltárselas, Claro. se las saltan. También importante que a la hora de negociar, pues con quien se han sentado a negociar, con quien se han sentado a hablar, pues ha sido con los bancos y los grandes propietarios. Por ejemplo, los últimos reales decretos lo que suponen no es que se les frene los pies a los bancos, se supone que con el dinero público se les está pagando a ellos en vez de pagar la gente que no puede pagarlo, se les está. Y lo que se está consiguiendo es que los bancos y fondos buitre lo que no dejen de perder dinero. Claro. En vez de pararles de una vez los pies y parar esas políticas que llevan de llevar hasta la gente hasta el suicidio y exprimirle al máximo.
que eso no son suicidios, en plan, lo que dice la PAN, no son suicidios, son asesinatos. Claro. Si te están llevando, te están acosando, si te están exprimiendo, si te están quitando algo tan básico y algo tan esencial como vivir en una casa, es que te están obligando a suicidarte, no te están poniendo la pistola en la cabeza, pero Claro. es su culpa y es quien te está obligando a exprimir, llevarte a una situación límite. Y la gente al final no deja de pagar porque tiene ya detrás una situación ya mala y se suma a perder la vivienda, que es algo pues, básico y fundamental para vivir con un mínimo de dignidad. Y también señalar, por ejemplo, en Santander, lo que habéis comentado, que no sé cuánto era el precio de las viviendas sociales, pero eran las que han construido hace poco, eran como 600 euros. Yes. Pues si ya con el salario mínimo, mucha gente cobra por debajo del salario mínimo, pero el salario mínimo que son 900 y ya le quitas 600 y luego pagas la luz, Claro. el agua Claro. y la comida, pues ojo. A la falta de una alternativa vital a cientos de miles de familias y parece que esto no importa, parece que esto no sale en los medios, no pasa nada, la gente muere porque no puede pagar su hogar, no puede pagar una vivienda y a nadie le interesa, no se legisla, se sigue dejando para mañana los borradores de las leyes de vivienda, se sigue dejando para mañana el pensar en dar viviendas sociales a las familias. Se sigue dejando para mañana, pero mientras se deja para mañana, hoy una persona está muriendo. Entonces yo realmente no sé a qué es lo que pueden esperar. Y por desgracia, el grueso de los desalojos forzosos se encuentra en las ejecuciones hipotecarias ilegales, como es la de Gema, que gracias a Dios ha tenido la grandísima suerte, gracias a Dios o gracias a no sé quién, ha tenido la gran suerte de que ha podido quedarse en su casa y ganar ese procedimiento. Pero hay muchas ejecuciones hipotecarias como la mía que acabaron en la entrega pacífica de la posesión, lo que llamabas tú hace un momento desahucio silencioso. Les entregas la posesión pacífica de la vivienda y ya no puedes hacer nada más. Pues muchas de esas ejecuciones se han llevado a cabo entre una amplia conspiración de silencio mediática y política, por desgracia. Y bueno, en el 2017 se incrementaron los suicidios y os voy a dar una pequeña relación porque me parece que sí que merece su mención, sobre todo un afectado de los Corrales de Buelna, que estaba en la plataforma, estaba en la PA, y en el año 2014 se suicidó como consecuencia de esta ejecución hipotecaria. Destacar, pues no sé, un anciano de 83 años que dejó de comer y beber, se veía abocado a un desahucio con su ahijada discapacitada de 41 y un fondo buitre asesorado por el hijo de Aznar les intentó echar y no hay datos sobre cómo acabó, pero presumo cómo terminaría, pues como todos. O una madre de 6 hijos que se suicida tras recibir la notificación de que iba a ser desahuciada por una deuda de 900 euros. Una mujer en Barcelona de unos 40 años y la comitiva judicial se la encontró ahorcada por el impago del alquiler. Pues hay pues, muchos ejemplos. O por daros los dos últimos. Una mujer que se suicida en Baracaldo, creo que alguien ha hecho alusión a ella. La Caixa vendía el piso en internet desde hacía un año, como ocurre con mi casa, que hace 3 años que está en venta, con nosotros dentro. Y por último, un hombre que se lanza al vacío en Valencia cuando iba a ser desahuciado, le dio un beso a su hijo, y se arrojó desde un segundo piso tras llamar al timbre un miembro de la comisión judicial. Yo que no he vivido todavía la llamada de la comisión judicial a mi casa, probablemente lo viva el día 19 de mayo de este año, pero os puedo decir que las secuelas físicas y psicológicas que esto deja son brutales. Cuando el banco está llamando a tu puerta constantemente, todos los días, cuando te deja una notita por debajo y te dice que quieren negociar, que contactes con ellos, cuando empiezan las llamadas para que pagues, cuando nada más nacer tu hijo con las grapas en el abdomen te dicen que o pagas o en 10 días te vas a la calle, conforme dijo la secretaria del Juzgado de Paz de Piélagos,
el día X te tienes que largar, que también creo que hay una falta de empatía por parte de ciertos funcionarios de los juzgados, pues es muy duro. Es muy duro y os puedo asegurar que si yo no me hubiera quedado embarazada, formaría parte de esta lista. Porque yo lo único que quería era estar muerta, porque yo no quería sufrir más, porque te sientes humillada, sientes que eres lo peor. Te llegan a decir que si el banco te echa es normal porque lo has dejado de pagar, que si no pagas es lógico que te echen. Tienen la capacidad de acabar poniendo en contra la opinión pública a alguien que igual hoy está sintiendo lo mismo que sentí yo hace 5 años. Pero por desgracia o por suerte para ellos, como tienen a los medios de comunicación, gran parte de los medios a favor, pues no existimos. Y luego pasa pues como con Gema, que te dicen en una red social, y os cito textualmente de esta misma semana, en respuesta a una noticia que dice el Faradio, en la que anuncian que el desahucio de Gema y de Javi ha sido suspendido, con una empatía abrumadora dice: si se lo ha adjudicado el banco, aunque no haya habido lanzamiento, ya no es suyo. ¿Han pagado algo durante estos últimos años por el uso del inmueble o es todo quejarse de lo bandidos que son los bancos? Entonces, pues creo que se jodió, porque gané y la casa es para mí. ¡Hala! Creo que este tipo de comportamientos también contribuye a que nos sintamos muchísimo peor y a que realmente acabemos dejando la casa de una forma silenciosa. Conmigo lo intentaron. Gracias a Dios en 2019 fui a la PA destrozada y aquí estoy luchando hasta que me acaben echando. Creo que ya llevamos 6 o 7 fechas de lanzamiento. Conmigo sí lo consiguieron porque con un bebé y con las fuerzas al límite, pues consiguen acosarte, disfrazarse de buen samaritano, ofrecerte ese, entre comillas, alquiler social que no era tal, porque 325 euros cuando a veces tienes nóminas de 800, yo no lo llamaría social, pues consiguieron que entregase la posesión pacífica de la vivienda antes del lanzamiento. Y eso es algo que si alguien de los que estáis aquí os encontráis en la misma situación, os recomendaría que no hicierais. Lo último es entregar la posesión pacífica de la vivienda, porque si Gema la hubiera entregado, ahora mismo no estaría en su casa, o no estaríamos hablando de felicitaciones ni de que había conseguido algo. Todo lo supeditan y todo lo condicionan a la entrega de la posesión pacífica de la vivienda, que acaba siendo el desahucio silencioso. Te firman un alquiler, me reitero, para parecer los buenos samaritanos, con las promesas de que si las condiciones mejoran podrás recuperar tu casa, y es totalmente mentira, porque lo único que hacen es, en el momento en el que firmas el alquiler social o el alquiler, cuando pasa el plazo establecido por la ley, inician el procedimiento de desahucio, porque no te renuevan el alquiler. Y no tienes ningún arma porque la legislación no te ampara, o sea, es sota, caballo y rey. Si tú tienes un fin de contrato o un impago de alquiler, no se puede hacer nada más. Y mientras no se modifique la ley de enjuiciamiento civil, no hay nada que hacer con este tema, salvo luchar acompañados y a través de las plataformas. Entonces es bastante complicado luchar contra esto mientras no haya leyes que protejan a los ciudadanos, que les devuelvan la vida, que les hagan alquileres sociales, que cedan pisos vacíos pertenecientes a bancos y a grandes propietarios, que lo cedan al parque público de vivienda, pero de una forma real, con alquileres sociales reales, no con alquileres desorbitados, que luchen por los derechos de los ciudadanos que somos los que les hemos puesto ahí, y no por los derechos ni por los negocios de los bancos. Entonces, mientras eso no se consiga, poco vamos a hacer. Y por lo que veo, centrándonos un poco en Cantabria, todavía estamos a la espera de ese borrador de ley de vivienda que iba a salir en marzo, que todavía no ha salido, que ni se sabe nada ni se le espera. Y la ley de vivienda estatal, pues que está como está,
porque nos siguen considerando nada, porque son bienes de mercado, porque las vidas de toda esta gente solamente son una lista y porque lo único que interesa son los beneficios económicos, nada más. Así de duro es. Y también comentaros algo que la PA estatal hace desde que se constituyó, es la recuperación y la reocupación de los desahuciados. Lo llaman obra social, que es una campaña de ocupaciones y de recuperación del derecho a la vivienda. Y entonces, bueno, lo que hace es recuperar edificios de grandes tenedores y realojar allí a familias que necesitan una vivienda. Los afectados son todos víctimas y efecto de las políticas de vivienda antisociales, como todos podemos ver. Concretamente, aquí en Cantabria, PA Santander, en el año 2013, intentó hacerlo en un edificio de Isaac Peral. Sí, ¿lo recuerdas, Antonio? Ah, sí, yo sí me acuerdo, sí. Justamente donde está. Sí, Donde el edificio era entero. la Bella Alta, sí. Un Sí. edificio en Isaac Peral era enteramente del ayuntamiento. Del ayuntamiento, sí. Al final no se pudo llevar a cabo, Eso, pero algo así, algo así, sí tenía un nombre. pero sí que, pues bueno, está bastante bien el poder recuperar para realojar. Eso, sí. Y en el 2019 lanzó una campaña llamada Vivir no es delito, contra la propuesta de ley del Partido Popular, en aquella época que, bueno, a día de hoy seguimos hablando de lo mismo, porque en julio del año pasado, mientras hacíamos una rueda de prensa, porque iban a desahuciar a Luis por una ejecución hipotecaria en junta de voto, a escasos metros estaba la señora Sáenz de Buruaga recogiendo firmas para llevar al Parlamento de Cantabria una ley contra la ocupación. Entonces ahí se puede ver que, ya no hablo de siglas, porque al fin y al cabo da igual, no somos nada. O sea, estamos hablando a unos metros de alguien a quien le van a desahuciar, al que se le ha arruinado la vida porque tenía una empresa y la crisis se lo llevó por delante, y a pocos metros en su mundo están otras personas intentando comer en la cabeza a la gente porque dicen que la ocupación es el grave problema de España. No, la ocupación no es el problema de España. El grave problema de España es la falta de vivienda y el abuso que los fondos buitres, propietarios los bancos, en su gran mayoría, están haciendo contra los ciudadanos. Ese es el grave problema, no la ocupación. ¿A qué no sabéis dónde estaba, con quién estaban las cámaras de televisión y los medios de comunicación? ¿Sabéis con quién estaban? ¿Estaban con la plataforma en la rueda de prensa? Estábamos aquí y ahí estaban todos allí y ni uno vino, ni uno. Y eso que estaban, la rueda de prensa estaba hecha, pues ¿cómo es que la? Sí. La cogieron y la rueda estaba convocada. La rueda estaba convocada, pero ellos la pusieron a la misma hora y las cámaras fueron y todos los medios de comunicación fueron a aquella mesa. Y lo que es más lamentable es que esas cámaras únicamente se giraron hacia los miembros de la plataforma porque pensaban que íbamos a montar algún lío a los que estaban allí, y nada más lejos de la realidad, simplemente nos marchábamos. Pero esas cámaras solamente nos enfocaron porque pensaban que había lío, Sí. no porque se preocuparan porque iban a desahuciar 2 o 3 días después a una familia. Y también los propios datos hablan por sí mismos, porque yo justo el otro día miré los datos y las ocupaciones había habido como el año pasado como 2000 y pico, y luego desahucios había habido 10 veces más, literalmente, había habido 29.000. Pero ¿qué pasa? Las ocupaciones joden a los bancos y los desahucios dan beneficios a los bancos. ¿Qué interesa? A los bancos y, cariño, a los bancos y a todos. A los bancos, a los jueces, o sea, desahucio que hay, paguita para todo el mundo. Y aquí el cerrajero, todos cobran por un desahucio, ¿eh? No lo olvidemos. Esto es un negocio. El negocio de los desahucios es maravilloso, o sea, ya podían haber todos los días. Y de los abogados que no quieren hacer nada. Mira, estuvimos en un chico que le hicieron una condonación de deuda, José Luis, y el señor, el que era el apoderado, no, el abogado, no, el procurador, que la conocía ella, nos dijo, es que como ha bajado los desahucios por las ejecuciones hipotecarias, nos vino a decir que como habían bajado los desahucios,
que es que se había quedado sin trabajo. Que perdía dinero. Que tenía una, bueno, la mitad de la mitad que estaba trabajando de estajo, dije yo, guau, como los albañiles, fíjate tú, qué guay. O sea, es que era, o sea, es que el desahucio es un negocio Alrededor genera muchos beneficios, de claro. muchísimos beneficios. Entonces, bueno, pues todo el mundo, un desahucito a la semana, pues está bien, porque nos podemos ir de puente, claro, es que es la leche. El cerrajero, que es la empresa que bueno, que se empezó con una mierdecilla de empresa. ¿Cuántas furgonetas tiene? ¿10? ¿El Yavic? No, El otro. el Erbil. Bueno, creo que mejor no dar nombres. Bueno, no dar nombres, bueno. Bueno, sí, bueno, pues sí. Pero vamos, Sí, sí, no, ¿sabes? ese es otro. Quiero decir que, oye, que es que tenemos mucho trabajo alrededor de un desahucio, entonces, bueno, pues Hay gente que a los desahucios les da de comer y, sin embargo, los desahucios a otra gente le quita la vida. Entonces es un poco paradójico el mundo este en el que vivimos, pero bueno, por desgracia, mientras quienes gobiernan y quienes legislan no hagan nada al respecto y sigan considerando la vivienda como un bien de mercado, pues nosotros seguiremos siendo esa basura a la que hay que barrer, pero barrerla en silencio, para que no se oiga. Pues yo no me pienso callar, ¿eh? no Pero hay deberíamos mucha de gente, callar. mira, hay mucha gente. Nosotros cuando nos dijo el fondo que se ha quedado en mi casa, que por cierto, todo vuelve al mismo, es un círculo, todo vuelve al principio, todos los caminos llevan, en este caso, a Fuente de la Mora, que es Liberbank, la sede de Liberbank. Nuestra casa, nuestra hipoteca era con Liberbank. En la subasta se la adjudica el fondo buitre de Liberbank, que se llama Bellos y Ponga, ahora extinguido, y nuevo nombre Mosakata, que era el dueño de la casa de Gema. Bellos y Ponga nos hace el chanchullo para entregar la posesión pacífica de la vivienda. Entregas la posesión, te lo alquilan. Después, como hay que limpiar basurita porque tenemos previsto fusionarnos, vamos a crear otro fondo nuevo que se va a llamar Desarrollos Las Peñicas y que va a ser del propietario de tu casa porque yo me subrogo en el contrato de arrendamiento. Desarrollos Las Peñicas es el que, ahora pasado el tiempo de alquiler, te dice que te largues. ¿Qué pasa? Desarrollos Las Peñicas contrata como apoderados a una empresa que se llama Altamira Inmuebles, cuyo representante en Cantabria formaba parte de la obra social de la antigua Caja Cantabria. O sea, Liberbank. Con lo cual, todo va a circular en torno a Liberbank, es el mismo con distinto nombre. Si yo como autónoma me hubiera hecho algo para poder asegurar mi casa, que no me la quitaran, me procesan por un delito de alzamiento de bienes. A Liberbank se le permite, se le subvenciona, se le ayuda fiscalmente para que él pueda ir haciendo una serie de entramado de sociedades y que no pase nada. Y no solo, Yo acabo en la cárcel, Liberbank acaba que desahuciando. no solo eso, sino que entre tú y todos nosotros le hemos pagado, cuando ha tenido problemas de liquidez, le hemos pagado la liquidez porque él había dado unas hipotecas que no tenía que Sí, haber y dado. la escritura de traspaso de activos tóxicos a esta nueva sociedad, Desarrollos Las Peñicas, tiene 378 páginas. Listados y listados interminables de personas desahuciadas. Y además que lo sé bien porque me lo estudié. Que lo uno llevamos por a uno. Castro. Lo repartiste, yo lo he De tenido todas encima. esas cientos de personas desahuciadas, han venido pocos aquí. Sí, sí. Pero los desahucios los han ejecutado. Lo que pasa es que no se sabe. No han venido por miedo, por vergüenza, por cansancio, por hartazgo. Pero les han tenido que echar porque les han ido haciendo lo mismo que a nosotros. Y al final es que acabas viendo listas y listas y listas de gente desahuciada, muchos con ejecuciones hipotecarias de forma ilegal, como ha ocurrido con Gema, que no han venido y que ahí están, y que están en la calle, y que esos pisos están a la venta por cantidades desorbitadas, por precios que están totalmente fuera del mercado actual, y están ahí. Pero no se van a vender. Y no se van a vender, pero la gente está en la calle. Lo sé, pero lo sé. A mí qué me vas a contar. Nada. Nada.
poco puedo contar. Hombre, yo lo único que sé, lo que sí quiero decir a todos vosotros es que los nuevos que dicen, ¿no? Bueno, la gente joven, los que hay, juntas lo paramos todos, plataforma, esto, y cualquier persona que esté por la labor, porque es que hay que estar unidos, es que es la única manera de poder luchar contra esto, ¿no? Porque, como decía yo, cuando te sientes solo, pues estás solo. El sentir, sin embargo, que hay alguien que te apoya o alguien que te comprende, aunque también desde el punto de vista de las plataformas os digo que hay gente que se aprovecha, hay gente que tiene un problema puntual de su historia, va, lo arregla y luego desaparece, pero bueno, pero esa es la realidad de la vida. Ya, por eso te digo que eso es como todo, que bueno, que yo siempre pero digo, dentro de todo eso hay gente que queda. Claro, bueno, pues eso le quedará, claro, que quedará en su conciencia. Pero también se puede ver desde dos puntos de vista. No, si tenéis algo más que decir, si no... Sí, no, únicamente quería decir que se podía ver desde dos puntos de vista. Uno puede ser el egoísmo, me voy, que me solucionen mi caso y no vuelvo a venir. Y otro puede ser que estás tan saturado, estás tan harto que lo único que necesitas es un poco de vida. Volver a recuperar tu vida anterior, pasar página e intentar olvidar lo que ha sucedido, aunque es imposible. Pero yo lo veo desde dos perspectivas distintas. Bueno, siempre nos vamos a quedar con la segunda que bueno, luchamos todos con todos. Lo primero que lo he dicho antes, lo primero que tenemos que valorar, bueno, lo primero, nosotros no, los partidos, los gobiernos, es la definición de vivienda social. La vivienda social, el plan de vivienda tendría que ser, lo voy a leer porque lo tengo aquí, debería de ser global y que incluya y defina lo que es una vivienda social, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si no supera el salario mínimo interprofesional, y el 10% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si no superan el salario mínimo interprofesional. Entonces, tenemos que empezar a definir lo que es una vivienda social, porque claro, no es lo mismo lo que yo os decía antes, no es lo mismo una familia que cobra una renta básica y dicen, no, el 30%, no señores, un 30% de esa renta básica, no. Entonces, tenemos personas vulnerables con una renta básica, personas que están trabajando con salarios precarios, que tampoco pueden no pueden acceder a una vivienda, ni alquilar ni nada, pues porque encima luego ya veremos todo lo que te piden y tal. Entonces, lo primero que tenemos, el punto de partida es la definición de lo que es una vivienda social. Que eso, claro, por ejemplo, si te vienes aquí al Ayuntamiento de Santander, en sus plenos y sus cosas y sus historias, pues se vanaglorian cuando vamos a hacer un alquiler y el alquiler es de 500 euros. ¡Ole! 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 Entonces, bueno, pues el punto de partida para eso es lo que os estoy diciendo, que es la definición de la vivienda social. Luego, por ejemplo, desde la plataforma, nosotros se redactó una ley de vivienda que no sería la mejor del mundo, pero tenía unas cosas, unas peculiaridades, y yo creo que serán un buen punto de partida. Que bueno, claro, ahí nosotros decíamos la expropiación de las viviendas de los grandes propietarios, de los bancos, porque pensar que en Cantabria, estoy hablando de hace ya como 3 años o 4 años, si no me recuerdo, se le escapó al consejero Mazón las viviendas vacías que había en Cantabria, que eran como 40.000. Y de esas 40.000 viviendas, 4.000, si no me equivoco, 4.000 eran de los bancos. Teníamos 4.000 viviendas en Cantabria vacías. Nosotros ya, con que nos hubieran dado 300,
nos hubieran ya solucionado porque eran entre ellos y nosotros, fijaros, pero había 40.000 viviendas vacías y 4.000, dijo que el 10% eran de los bancos, y ya no te digo nada, fondos buitres y tal. Entonces, nosotros, nuestra ley de vivienda era crear un parque público de vivienda a largo plazo, porque claro, hacer un parque público de vivienda, esto es pues para en años, o sea, empezar desde ahora, pero es para años, o sea, esto es una idea para cumplir en años. Lo que teníamos que hacer ahora, desde ahora, lo que se debería de hacer era, señores, los bancos tienen viviendas vacías, pues bueno, pues hay que ponerlos aquí, o se los ceden, o los expropiamos, que no quieren hacer nada, pero bueno. Un censo de vivienda vacía. Un censo. Y luego, también hicimos una enmienda a los presupuestos de Cantabria, porque hay una cosa que no quieren hacer, que es, tenemos a particulares que tienen viviendas que alquilan. Entonces, sería una buena idea hacer un tipo de censo, de hacer una llamada a esos particulares para con exenciones fiscales y proteger la vivienda de esos particulares, que esos particulares cediesen sus viviendas al gobierno de Cantabria para ponerlas en alquiler. Entonces, durante el tiempo que estuviera esa vivienda de ese particular al servicio del gobierno de Cantabria, su alquiler iba a estar asegurado. Claro, el alquiler, si ellos piden 700, lógicamente tendría que irse de otra manera, pero el alquiler le tendrían asegurado, su casa la tendrían impoluta porque iba a ser protegida por el gobierno de Cantabria. Entonces, esa era una idea que, si queríamos a largo plazo un parque público de viviendas, y a corto plazo era hacer un llamamiento y hacerlo bueno, que esta gente particular entregase las viviendas al gobierno de Cantabria, como hacen en Barcelona y como hacen en Madrid, que ceden al parque de vivienda de cada comunidad. Entonces, eso era una buena idea. Y bueno, fijaros la cantidad de gente particulares que podría, algunos que no, pero yo creo que con buena publicidad y haciendo las cosas bien y trabajando bien, yo creo que un particular las cedería encantadísimo de la vida. ¿Por qué? Porque sabría que no se tendría que preocupar de que si se lo destrozaban o no se lo destrozaban, que durante 7 años, que es lo que, por ejemplo, se iba a alquilar, que es lo que dice la ley, pues iban a estar completamente asegurados su alquiler mes a mes. ¿Habéis escuchado alguna cosa que van a hacer? Pues no. Lo hicimos y no querían. Entonces, si no quieren ir por la parte de hacer la llamada, que además eso creo que está hasta en el estatuto, creo que está, o bueno, yo es que no entiendo muy bien de esas cosas, esto es María, pero está como recogido, como que se puede hacer, y además es que es como activarlo, que lo tienen ellos, pero es activarlo. Pues no quieren. Entonces, si no quieren expropiar a los bancos y a los grandes tenedores, no les quieren molestar, no quieren expropiarles, prefieren comprarles las viviendas a los fondos buitres y a los bancos, prefieren comprarles las viviendas. Entonces, están gastando el presupuesto en comprar viviendas a los fondos buitres, que encima se están, pues fija, con unas exenciones fiscales de la leche. No quieren expropiar. No quieren tampoco, a corto plazo, no quieren hacer eso con los particulares. No crean parque público porque no hay viviendas sociales. Entonces, todo está... O sea, el futuro es... ¿Qué hacen? Pues ahora les dicen, Liberban, señor Liberban, señora Saler, necesito, porque mira, después se me va a venir aquí... Los de guarnizo, que veo que... Te voy a dar unos cuchitriles que los vas a tener que arreglar tú, o no, ¿verdad?
que los vas a tener que arreglar tú, les ceden unas casas que las tienen que arreglar el gobierno de Cantabria porque les dan unas auténticas mierdas, se están gastando el dinero de encima y les ceden lo que les da la gana. Y entonces, Pero ¿qué es pasa? el negocio perfecto. Es el negocio Son perfecto. Los cooperadores necesarios. O sea, ahora mismo GESBICAN, que es la Oficina de Emergencia Habitacional, se está convirtiendo en la gran inmobiliaria de los bancos. Una cosa que es del gobierno y es una inmobiliaria de los bancos. O sea, tú sirves, tú no sirves, tú a ti te doy una vivienda, a ti igual no. Tú eres ocupa, tú no, nada, tú estás fuera. O sea, no, nada. Y a ti, bueno, a ti no, bueno, tú no entras. O sea, Eso, sí que sí. tú no entras. Ay, no, que tú no. Uf. ¿Y por qué? Tú, ay, qué pereza. O sea, es en ese plan. Y según, si vas de guapito, pues igual te dejan, así te miran bien, que si no. No. Que tú eres un ocupa y las leyes son las leyes. Y las leyes me dicen que un ocupa no puede entrar. Entonces, ya, pero es que yo vengo de una ejecución hipotecaria, que viene de una ejecución hipotecaria. Con el alquiler en su casa. Como no le quieren volver a prorrogar el alquiler, la van a hacer o le hacen un desahucio, o si sigue en su casa porque le van a paralizar el desahucio, le van a venir una demanda por ocupa, que es lo que me dijeron a mí. Oye, que si no te vas de esta casa que es mía, te voy a demandar porque eres un ocupa. Entonces cuando vaya a GESBICAN, ahora me están ayudando, pero cuando me demanden por ocupa me dicen el de GESBICAN, ya no. Ya no, porque eres un ocupa. Entonces, de la noche a la mañana eres de una persona que es un afectado a un ocupa. Entonces, en 0, Había apuntado también